Me encantaba mi trabajo. Era vigilante en un parque eólico. Todo lo que tenía que hacer era hacer rondas un par de veces por la noche, para asegurar que nadie se acercara a las turbinas eólicas. Leía muchos libros. Y eventualmente, si me aburría, llevaba mi reproductor de DVD portátil y veía películas toda la noche. Lo único que rompía el tiempo eran las patrullas. Llegaba todas las noches sobre las 9, y me relevaba el turno de día a las 9. No había mucho que hacer. Me ponía al lado del vigilante al que iba a relevar, intercambiábamos saludos, me decía si había pasado algo durante el día, y se iba. No recuerdo que me dijera nada más que ver algún ciervo o quizás un oso. Había una docena de molinos que se extendían a lo largo de 8 kilómetros, cada uno conectado por un camino de tierra. Cuando empecé a trabajar en esta empresa, me bajaba y comprobaba las cerraduras de la puerta de acceso a cada molino. Después de 5 años, pasaba en coche y apenas echaba un vistazo a las cosas. La gran mayoría de las veces, sigo viendo mi película mientras conduzco. No hay mucho tráfico en ese camino de tierra. Solo me metí en una zanja una vez, pero saqué el coche con la mínima dificultad. Lo peor de todo fue la vergüenza. Una tarde tenía prisa y llegaba tarde. Me subí al coche y fui al lugar de trabajo con algo que me rondaba por la cabeza. Llegué justo a tiempo, recibí mi informe y me instalé en mi rutina. Hice mi primera ronda sin problemas. El crepúsculo acababa de desvanecerse, dejando al mundo sumido en la oscuridad nocturna. Se habían estado formando nubes durante toda la tarde y vi una bandada de pavos cruzar mi camino cerca de uno de los campos. Eso significaba que iba a haber tormenta. Mi primera vuelta fue un paseo. No pasaba nada, ni siquiera vi los animales que suelo ver, excepto los pavos. Tal vez, como iba a haber tormenta, los demás animales se estaban preparando para instalarse donde quiera que estuvieran. El viaje alrededor del círculo de camino de tierra de 5 millas tomó alrededor de 30 minutos. No les gusta que vayamos muy rápido y, técnicamente, se supone que debemos comprobar la puerta de cada aerogenerador. Yo y los otros conductores lo tenemos cronometrado para que parezca que lo hemos comprobado. Volví al edificio principal un poco después de las 9:30. Saqué mi reproductor de DVD portátil y empecé a ver La jungla de cristal. Por supuesto, me quedé dormido. Me desperté con los créditos rodando. Mierda. Dije recordando mi ronda perdida. Puse el coche en marcha y salí volando hacia los aerogeneradores. Fue justo entonces cuando recordé lo que había olvidado. La luz parpadeante anunciaba, combustible bajo. Me maldije por haberme olvidado de repostar ayer de camino a casa. Esta es mi segunda ronda, pensé. Debería tener suficiente para pasar el resto de la noche y llegar a una gasolinera. Este fue el pensamiento al que me aferré el resto de la noche. Mi segunda vuelta fue sin incidentes. Mis ojos se dirigían constantemente al indicador de combustible, pero no podía hacer nada al respecto. Una vez que te quedas para la noche, tienes que quedarte. Si te pillaban conduciendo fuera del trabajo, estabas despedido. No quería perder un trabajo tan bueno, así que me quedé. Aunque hubo un par de veces que consideré un viaje rápido de 3 kilómetros a la gasolinera. El problema era mi jefe. Era un poco capullo y le gustaba hacer inspecciones sorpresa a todas horas de la noche. Le gustaba fingir que era un buen tipo y que se presentaba para ver si yo necesitaba algo, pero yo sabía por qué estaba allí realmente. Si aparecía esta noche, le pediría un par de galones de gasolina. Tal vez eso solucionaría mi problema y evitaría que inspeccionara tan a menudo. A mitad de mi segunda película, La jungla de cristal 2, por supuesto, fui a por mi siguiente ronda. Acababa de empezar a llover, lo que hizo que mis ventanas se empañaran y que mi descongelador no funcionara lo mejor posible. Llovía tanto que apenas podía ver delante de mí. Conduje a velocidad de rastreo. La lluvia había hecho surcos en la carretera. En algunas de las depresiones más bajas, había charcos por toda la carretera. Me alegré de estar conduciendo un Jeep. Me metí en medio de uno de los charcos gigantes, cuando mi motor se apagó. Arranqué y arranqué,
pero fue inútil. Me quedé sin gasolina. Nunca iba a vivir esto. Ahora podía oírlo. Dentro de 5 años el otro tipo contaría la historia del imbécil que se quedó sin gasolina en medio de una tormenta. Así que ahora tenía que tomar una decisión. ¿Me quedo en el coche y aguanto la tormenta? ¿O vuelvo al edificio principal, y espero a que llegue el turno de día? Consulté mi reloj. Faltaban casi 8 horas para que llegara mi relevo. Tal y como llovía, era imposible que volviera andando. Si hubiera habido una lata de gasolina de emergencia llena de combustible, me lo habría planteado, pero la lata no tenía gasolina desde hacía mucho tiempo. Otro maravilloso regalo del idiota de mi jefe. Dijo que era un desperdicio de gasolina para que se quedara por ahí y envejeciera. Supongo que el concepto de emergencia nunca se le pasó por la cabeza. No quería agotar la batería, así que no vi más películas. Me senté y escuché cómo la lluvia golpeaba el techo de mi coche, como si alguien estuviera lanzando canicas desde el cielo. Fue entonces cuando mi mente empezó a jugarme una mala pasada. Supongo que estaba tan aburrida como yo, y decidió divertirse un poco. Estaba silbando una melodía, cuando por casualidad miré por el espejo retrovisor y este me devolvió la mirada. Juré que vi un par de ojos mirando por la ventanilla trasera. Me di la vuelta tan rápido que me crujió el cuello. Pero no había nada. Le di al botón de cierre de la puerta para asegurarme. Como si eso sirviera de algo en medio de la nada, y con un chaparrón. Mis silbidos se hicieron más fuertes y desafinados mientras hacía todo lo posible por evitar mirarme en el espejo. Al final, fue demasiado. Mis ojos fueron atraídos por el espejo como un imán. Me miré. No había nada. Me reí nerviosamente de mí mismo por ser tan estúpido, y apoyé la cabeza en el reposacabezas. No recuerdo haberme dormido, pero sí recuerdo haberme despertado sin nada. Ni el sonido de la lluvia, ni el de los animales, ni siquiera el de los grillos. Era desconcertante. Bajé la ventana unos centímetros y escuché. Seguía sin haber ningún sonido. Ni siquiera el silbido de las aspas de los aerogeneradores al girar. Miré a la más cercana y las aspas estaban quietas. No era habitual que el viento estuviera tan calmado que no pudiera reunir la energía suficiente para hacer girar las aspas. Comprobé mi reloj y descubrí que llevaba 4 horas durmiendo. Las nubes de tormenta se habían alejado y la luna había aparecido. No estaba del todo llena, pero era lo suficientemente brillante como para iluminar el suelo, y crear cientos de sombras en los árboles que me rodeaban. Era una noche preciosa. El tipo de noche que me alegraba de vivir en la Pensilvania rural. Me hizo replantearme seriamente el esperar en el jeep hasta la mañana. Mi mente mantenía un tira y afloja mientras tarareaba, ¿debo quedarme o debo irme? Volví a mirar el reloj. En poco menos de 4 horas mi relevo atravesaría la puerta. ¿Qué iba a hacer él si yo no estaba allí? Sería mucho más fácil explicarle que fuera a buscarme gasolina, que esperara que hiciera su primera ronda y me encontrara sentado en medio de la carretera. Estaba decidido. Cogí la linterna de la guantera y me quedé mirando durante un largo rato la pistola que había al lado. Me lo pensé, pero decidí dejarla. La mayoría de los animales de este bosque no quieren saber nada de los humanos. Y los demás se ahuyentan fácilmente con un pequeño grito. Cerré la puerta al salir y mi pie aterrizó en un profundo charco. Suspiré cuando el agua pasó por mi tobillo y llenó mi zapatilla. El charco abarcaba todo el coche. Tenía fácilmente 3 metros de ancho. Sabía que saltar con un pie no serviría de nada más que para mojar mi ropa, así que puse el segundo pie y cerré la puerta. Empecé a vadear el charco hacia el otro lado hasta encontrar tierra firme. Alumbré con mi luz el aerogenerador más cercano, era el número 5. Sabía que era el más alejado de la puerta. Al estar en el punto medio, no importaba si iba hacia adelante o hacia atrás. Decidí seguir adelante, y comencé mi caminata. Durante la primera parte de mi viaje, el único sonido que escuché fue el chapoteo de mis botas. Era desconcertante tener como única compañía
el silencio total y cientos de sombras proyectadas por los árboles. Alumbré con la linterna entre los árboles, y vi muchos ojos que me devolvían la mirada, pero estaban en silencio. Era como si estuvieran sentados en los bancos de una iglesia y yo caminara por el pasillo buscando mi asiento. Los ojos variaban en tamaño desde pequeños a bastante grandes, y sin embargo, ninguno de ellos emitió un sonido. ¿Realmente me tenían miedo? Hice una pausa para tomar un descanso y fue entonces cuando lo oí, una pisada detrás de mí. No fue un golpe fuerte, sino un suave aplastamiento de la hierba bajo un pie grande. Me di la vuelta y encendí la luz en el lugar del que creía haber oído el sonido, pero no había nada. Hice una panorámica con la luz, pero lo único que vi fue un camino de grava y un sinfín de árboles. No ver nada era posiblemente peor que ver algo. Un ciervo, un oso, incluso un coyote, habría sido algo con lo que podría lidiar, ahuyentar, combatir. Pero nada creó este vacío, que mi mente llenó con todo tipo de criaturas horribles. El desconcertante silencio continuó, cuando comencé a caminar más rápido sin pensarlo. Incluso, el ruido de mis botas parecía más fuerte en ausencia de los ruidos del bosque. Empecé a pensar en mi destino. Era tentador cortar por el bosque y ahorrarme un montón de tiempo, viendo que todavía estaba en un largo bucle de carretera. Si hubiera sido de día, podría haberlo considerado. En plena noche, con una luna casi llena sobre mi hombro y a horas del amanecer, no me lo pensé dos veces. Pensé que tal vez silbar calmaría mis nervios. Intenté silbar la melodía más alegre que se me ocurrió. Pero el eco volvió a mí, como la canción infantil que suena en una película de terror. Terminé de silbar poco después de empezar. Iba por la mitad de una estrofa cuando la melodía murió en mis labios. El repentino e inesperado silencio me trajo el horrible regalo de otra pisada detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido como pude y alumbré con mi linterna. Esta vez mi mente no se dio el lujo de asustarme con nada. Esta vez, vi un par de ojos. Eran grandes y rojos, pero lo más inquietante era su distancia del suelo. Fuera lo que fuera, sus ojos estaban a 2 metros del suelo. Estaba a 40 o 50 metros y se escondía detrás de un árbol, pero esos ojos me perseguirán el resto de mi vida. Por desgracia, no sabía cuánto tiempo sería. Especialmente con una criatura tan monstruosamente grande, acechándome. Me encantaría decir que sopesé cuidadosamente mis opciones y llegué a una solución sensata sobre lo que era esta criatura y cómo tratarla. No lo hice. Corrí como si me persiguiera el mismísimo diablo. Me sorprendió que mantuviera mi linterna. Encontré una velocidad que no sabía que tenía. La desesperación hace eso. Mi mente corría más rápido que mis pies. Pero no había ninguna solución que se me ocurriera. Podía oír las pisadas detrás de mí acercándose. Me iba a alcanzar, solo era cuestión de cuándo. Mientras mi mente se aferraba a cualquier paja, mi salvación se alzaba frente a mí como un faro para un pescador perdido. Una de las turbinas de viento se alzaba frente a mí. Sabía el código para entrar en ella por si alguna vez tenía una emergencia y necesitaba apagar una. No creí que pudiera correr más rápido, pero al oír los pasos detrás de mí, hice todo lo posible para conseguirlo. Por supuesto, todo eso estaba en mi mente. La realidad desbarató mi ilusión cuando el sonido de unos pies enormes se acercó aún más. Ya no le importaba el sigilo. Ahora podía escucharlo en el camino de grava. Mi curiosidad quería girar y al menos identificar a mi perseguidor, pero me obligué a centrarme en lo que tenía delante. Tropezar por no estar concentrado o por ver a la criatura que sería mi perdición, sería catastrófico. El monolito de 400 pies de altura se alzaba frente a mí. Imaginé dónde estaba el teclado, sabiendo que tenía una oportunidad para introducir el código antes de mi prematura muerte. A medida que se acercaba la salvación, el pánico se apoderó de mí. Me obsesionó la idea de que me atraparían en cualquier momento. No tengo ni idea de qué me poseyó para hacerlo, aparte del puro terror y la desesperación. Cogí lo único que tenía a mi alcance, mi linterna, y la lancé hacia atrás. Por algún milagro, oí un ruido sordo y un leve gemido.
Los sonidos venían de mucho más cerca de lo que quería, pero aún así me negué a mirar atrás. Llegué a la puerta de la turbina, introduje el código y tiré de la puerta para abrirla, forzando los brazos debido a su peso. Nada más entrar, tiré de la puerta para cerrarla. Justo antes de que se cerrara, un par de dedos enormes aparecieron en la puerta. Tiré con todo lo que tenía, sintiendo que los músculos se tensaban hasta el punto de romperse. La puerta, de alguna manera, continuó su impulso hacia el cierre. Los gigantescos dedos se interpusieron entre la puerta y el marco. Desaparecieron y oí un aullido inhumano desde el otro lado mientras cerraba y bloqueaba la puerta. Me derrumbé en el suelo, jadeando, mientras mi mente repetía la imagen de los dedos que aparecían en la puerta. Como si se tratara de una reproducción congelada, vi con asombrosa claridad que los dedos eran del tamaño de salchichas, cubiertos de pelo marrón y con garras que sobresalían de ellos. Me tumbé en el suelo jadeando, buscando cualquier opción pero sin encontrar ninguna. Por el momento, me sentía a salvo. Pero, ¿cuánto duraría eso? ¿Cómo me encontraría alguien aquí? Y la mayor pregunta, ¿qué demonios era esa cosa? No quería especular porque las posibles respuestas eran demasiado terribles para comprenderlas. Especialmente con lo que fuera que todavía estaba afuera en algún lugar cercano. Justo cuando empecé a sentir que mi adrenalina disminuía, hubo un golpe en la puerta. Resonó en el gigantesco tubo hueco que ahora era mi salvación y mi prisión. Me levanté de un salto, sin saber qué hacer. Mi única vía de escape conducía a las garras de un monstruo. Miré a mi alrededor en busca de ayuda, pero al no encontrar ninguna, me resigné a esperar mi inevitable desaparición. Pude ver cómo la puerta vibraba con cada impacto. Sabía que estaba hecha de metal resistente, pero incluso el metal tiene su punto de ruptura. Mientras buscaba en la pequeña habitación de apenas 3 metros de ancho, mis ojos fueron atraídos hacia arriba. Allí, pegada a un lado, había una escalera. Se extendía hacia el infinito. Parecía no tener fin. Por suerte, había luces a lo largo del costado cada pocos metros, pero eso era poco consuelo. Me pregunté sobre mis opciones. Esperar aquí a que la puerta se derrumbe o escalar una subida imposible en línea recta sin puntos de descanso, sin tiempos muertos, sin vueltas atrás. Si subía, sería todo o nada. Abandonar a mitad de camino significaba que tendría que volver a escalar todo el camino de vuelta a mi situación actual sin esperanza. No tenía ni idea de si tenía la fuerza o la resistencia para semejante subida, pero otra ronda de golpes en la puerta me hizo decidirme. Me subí a la escalera tímidamente, como si esperara que el peldaño cediera bajo mi pie. Al cabo de un momento, pisé el segundo y luego el tercero. El cuarto peldaño estuvo a punto de ser un desastre. Resbalé y caí al suelo, cayendo en un charco. Esto me recordó dolorosamente que mis botas estaban empapadas. Aunque había almohadillas de agarre en los peldaños, tenía que tener mucho cuidado. Me levanté y comprobé si tenía alguna herida. Estaba seguro de que habría 1 o 2 moratones si sobrevivía, pero aparte de eso lo único que estaba herido era mi orgullo. Los golpes en la puerta volvieron a centrar mis prioridades. Me puse de pie y comencé a subir la escalera, pisando esta vez con el arco del pie. Empecé despacio, asegurándome de que todos los puntos de apoyo eran seguros antes de pasar al siguiente peldaño. Pronto gané confianza, y me moví un poco más rápido. Mi respiración se volvía agitada a medida que el esfuerzo me quitaba energía. Me arrepiento de haberme saltado la cena y de no haber comido ninguno de mis tentempiés de esta noche. Hice una pausa en mi ascenso, y enganché mi brazo en la escalera para no caerme, mientras recuperaba el aliento. Fue entonces cuando cometí 2 errores. Uno fue mirar hacia arriba, el otro fue mirar hacia abajo. Cuando miré hacia arriba me pareció que no estaba más cerca de la cima que cuando empecé. Cuando miré hacia abajo, vi que había avanzado lo suficiente como para matarme si tropezaba. Hubo otra cosa que vi cuando miré hacia abajo, que me dio ganas de llorar. Colgados en la pared había varios arneses de seguridad. Había un cable metálico que corría al lado de la escalera. Por un momento,
Consideré volver a bajar para conseguir un arnés, pero me di cuenta de que podría no tener la energía para volver a subir. El resto de la subida pareció eterna. Mis descansos se hicieron más frecuentes, y cada vez más largos. Mis pies me pedían a gritos un descanso. Estaba casi agotado, cuando miré hacia arriba y vi la cima de la escalera. La emoción me llevó el resto del camino. Me bajé de la parte superior de la escalera y me derrumbé en el rellano de metal. Me quedé tumbado durante lo que me pareció una eternidad hasta que recuperé las fuerzas. Atravesé la puerta que conducía a la sala del generador. La sala era estrecha, porque la maquinaria ocupaba la mayor parte del espacio. Había una pequeña pasarela junto al generador, y una escotilla que se abría para salir al exterior. Miré a mi alrededor y encontré un equipo de seguridad. Me lo puse, y aseguré el cabo a un gancho, mientras abría la escotilla hacia el exterior. Había amanecido y el mundo estaba iluminado con el naranja brillante de la mañana. La belleza me atrapó tanto que no me di cuenta del viento que había estado quieto después de la tormenta, que ahora azotaba contra mí y amenazaba con derribarme. Tropecé, sintiéndome agradecido por la línea de seguridad. Observé cómo una de las enormes palas pasaba a unos metros de distancia. Mi única razón para correr este riesgo era mirar hacia abajo, y ver si mi perseguidor se había rendido y marchado. Me asomé lentamente por la ladera, luchando contra el vértigo que me producía la altura. Miré alrededor de los pequeños árboles que había debajo y no vi nada fuera de lo normal. Estaba a punto de volver a entrar, cuando un movimiento me llamó la atención. Era esa criatura. Había llegado desde el otro lado de la base de la turbina. Me maravilló lo pequeña que parecía desde aquí arriba. Sin embargo, me planteó el dilema de cómo escapar. Volví a entrar, y miré a mi alrededor en busca de la respuesta. Tras una breve búsqueda, encontré una radio entre los mandos de la pared. Pulsé un botón y sonó una alarma. Volví a pulsarlo para silenciarla. Probé otro botón y me encontré con estática. «Hola, ¿alguien puede oírme?», dije en el micrófono. Lo repetí de nuevo y seguí recibiendo estática. Al tercer intento, mi jefe respondió. «¿Qué demonios haces en una de las unidades?», dijo. Era una emergencia y esta era la única forma de contactar con alguien. Arremetió en el otro extremo. «¿Cuál era la emergencia?». «Prefiero no decirlo en la radio», dije. «¿Puedes venir a buscarme?». Suspiró. «¿En qué unidad estás?». «Número 6. «Será un rato». «¿Cuánto tiempo tardas?». «El tiempo en el que llegue», refunfuñó. La línea volvió a ser estática. Sentí cierto alivio por el hecho de que al menos alguien sabía dónde estaba y venía a buscarme, finalmente. Por curiosidad, volví a salir al exterior, y me incliné para ver cómo estaba la criatura. Mi sangre se convirtió en hielo en mis venas, por lo que vi. La criatura me miraba. Debió oír la alarma. Entonces hizo la cosa que perseguiría mis pesadillas durante años. Comenzó a trepar el exterior de la turbina de viento. Mis ojos se sintieron atraídos por el horrible espectáculo, y fueron incapaces de apartar la mirada. Seguí esperando que perdiera su agarre y cayera, pero no lo hizo. Se acercaba cada vez más. Cuando estaba a mitad de camino, mi mente se dio cuenta del peligro y puso mi cuerpo en acción. Me abalancé hacia el interior y cerré la escotilla. Solté la cuerda de seguridad y me dirigí a la escalera principal. Tardé mucho menos en bajar la escalera que en subirla. Finalmente, lo conseguí. Cuando me tomé un momento para recuperar el aliento, escuché que asaltaban la parte superior de la turbina. Los golpes resonaban por el tubo, haciéndolos sonar aún más fuertes. Abrí la puerta lo más silenciosamente posible, esperando que el ruido que hacía la criatura arriba cubriera mi salida. Al hacerlo, unos cuantos pelos marrones cayeron al suelo. Los recogí y me los metí en el bolsillo. Cuando abrí lentamente la puerta, esta emitió un ligero crujido. De repente, el ruido que había encima de mí cesó. El corazón me saltó a la garganta. Dejé de respirar. Cuando me quedé quieto como una estatua, olí humo.
Miré hacia arriba y de la turbina salían penachos negros. Corrí tan rápido como pude hacia mi jeep. Me negué a mirar cuando oí un rugido detrás de mí. Casi choco con el coche de mi jefe al doblar la esquina. ¿Qué demonios?, dijo saliendo. Mira, dije señalando la turbina. Ya veo, dijo. ¿Qué demonios has hecho? No, mira, dije señalando hacia el humo negro. ¿Qué se supone que tengo que ver además de millones de dólares que literalmente se esfuman? Me detuve, y miré la máquina en llamas, pero no había ninguna criatura allí. Entré en el coche y cerré la puerta. «Podemos irnos, por favor», dije tratando de ocultar mi terror. Me miró fijamente, luego subió al coche y condujo de vuelta al edificio principal. Todo el tiempo eché miradas furtivas detrás de nosotros. Aparcó delante del edificio y me miró. Vas a tener que responder a algunas preguntas. Lo sé. ¿Podría alguien ir a buscar mi coche? Me quedé sin gasolina. Por eso estaba en la turbina. ¿Por qué no has esperado en tu coche? Abrí la boca para responder y luego me di cuenta de lo que iba a decir y me detuve, dejándolo sin decir. Vale, dijo saliendo. Enviaré a alguien a por tu coche. Le seguí dentro y me tumbé en el sofá de la sala de descanso. Poco después me despertó un compañero de trabajo. Aquí están las llaves de tu coche, está aparcado en la puerta, dijo. Y el jefe quiere verte. Cogí las llaves y me puse de pie. Miré a la derecha, hacia el despacho del jefe, y luego a la izquierda, hacia la salida. Solo necesité un momento de decisión para girar a la izquierda, y salir por la puerta. Nunca volví. Pero el recuerdo de esa noche nunca me ha abandonado, y nunca lo hará. Un día más tarde, leí en el periódico sobre el incendio de la turbina, y cómo encontraron el cadáver de un oso que debió quedar atrapado en el incendio. Pero yo sabía que no era así. Sabía que la empresa me perseguiría por la destrucción de su costosa turbina. También sabía que si decía la verdad correría peligro. En cualquier caso, estaba a punto de desaparecer y mi historia nunca se contaría. Encontré un grupo especializado en fenómenos inexplicables. Entré a su oficina con una bolsa en mi bolsillo, que tenía 3 pelos castaños. Sabía que querrían escuchar mi historia.